poemas, sus estrategias y sus actividades de campaña. Bueno, muy buenos días. Buenos días, Crespo. En el año 23 realmente se tomó parte de la experiencia que se había acumulado de años anteriores, desde el año 2012 en Estados Unidos, y sobre todo la mayor incidencia tuvo en hacer microtargeting, es decir, en segmentar electorado. Que esa segmentación electoral lo que hace básicamente es de alguna forma aumentar la eficiencia que tienes en llegar a un electorado concreto y por tanto reducir los costos que tienes de inversión en dispersar muchos mensajes a electorados que realmente a lo mejor tu mensaje pues no les interesa mucho. Entonces básicamente más que en creatividad o en discurso o en mensaje, sobre todo lo que se trata es de la capacidad de llegar con mayor eficiencia a aquellos nichos electorales que has determinado que son objetivo de tu mensaje, ¿no? Entonces, bueno, ahí se utiliza y luego se está utilizando mucho en automatización, ¿no? O sea, lo cierto es que la inteligencia artificial nos ahorra mucho tiempo en cuestiones que antes tardaban mucho en hacer, incluso que desde el punto de vista real, con tanta cantidad de datos, era imposible hacerlas sin la inteligencia artificial. O sea, que lo importante de la inteligencia artificial es que ha hecho mucho más rentable el uso del Big Data, porque antes acumulabas miles de datos, pero en el fondo no sabías qué hacer con ellos, ¿no? Porque tu búsqueda partía de cero. Ahora puedes utilizar la inteligencia para preguntarle, por ejemplo, sobre las principales propuestas o ideas que tiene un candidato sobre tal o cual tema, un tema de un interés particular, y te deriva o te ayuda a llegar mucho más rápido a la información que buscas. Y hacemos campañas más individualizadas. O sea, el concepto en realidad es un cambio de paradigma, ¿no? De la campaña de la macropolítica a la micropolítica. No son campañas mucho más individualizadas, son campañas mucho más segmentadas, donde lo que se trata básicamente es tener mayor rendimiento. Por ejemplo, muchas veces decimos, los candidatos utilizan mucho redes sociales, ¿no? Segmentan en redes sociales, invierten mucho dinero en redes sociales, pero realmente la mayor parte de la publicidad en redes sociales realmente va a la basura, porque realmente está llegando a personas que realmente no les interesa para nada las propuestas que nos da ese candidato. Claro, no se trata de crear mensajes para el universo. Exactamente, esa sería la frase. Se trata de crear mensajes para cada una de aquellas personas que nosotros consideramos que son a target de nuestra comunicación y además para un tema determinado. O sea, a lo mejor a ti te va a llegar, tú y yo imagínate que somos del mismo nicho, pero a ti a lo mejor lo que te interesa es educación y mi sanidad, y por tanto incluso en el mismo nicho te va a llegar un mensaje de educación y a mí de una sanidad. Y entonces lo que intentamos es maximizar el esfuerzo que hacemos con la inversión que hacemos en publicidad. Como para... A ver, no sé si el ejemplo de pronto sirve o no, usted me dirá, pero de repente, si yo tengo una propuesta, por ejemplo, que va dirigida a los maestros, en un tema específico de educación, ¿la inteligencia artificial puede ayudar a encontrar más rápidamente a ese público objetivo? Claro. Lo primero que definiría, bueno, tú lo has dicho muy bien, tenemos maestros. Lo primero que tenemos que definir es si los maestros son un target nuestro, o sea, si nos interesa. Vamos a hipotetizar que sí, nos interesan los maestros. Vamos a hipotetizar que sabemos más o menos qué mensaje le interesan a los maestros. Vamos a segmentar 3 o 4 mensajes diferentes. Puede ser un aumento de salario, puede ser mejores condiciones en el aula, depende, ¿no? Vamos a segmentar a esos maestros con esas 4 o 5 condiciones, porque maestros es un grupo muy grande. Nosotros trabajamos con grupos mucho más pequeños. Y luego lo que vamos a hacer es que llegue determinada publicidad en plataformas digitales, que no tienen por qué ser solo redes sociales, puede ser la plataforma de vuestra emisora de radio perfectamente, para que le llegue información a ese maestro en concreto que tiene una demanda o una propuesta, un temor o una preocupación concreta. Por tanto, estamos haciendo un mensaje más individualizado. Maestros, el tema es que es muy grande. No, claro. Pero seríamos nichos más pequeñitos. Por ejemplo, maestros de escuela que han venido reclamando de repente, colegios públicos que reclaman eventualmente un derecho laboral. Y hay un candidato que quiere llegar, que tiene esa propuesta o que quiere aprovechar esa oportunidad, digamos, de hacer una oferta concreta. Bueno, pero vamos a suponer, llega mucho más directamente. Claro, pues vamos a suponer que imagínate que además tenemos más características. Son maestros, vamos a suponer que segmentamos también por sexo. ¿Por zonas podríamos hacerlo? Claro, totalmente. El territorio es la primera capa de segmentación. Lo primero es el territorio, luego los segmentos sociodemográficos, luego el social media y luego ya cuestiones psicográficas.
Pero esos maestros, por ejemplo, van dejando rastro digital cada vez que agarran su teléfono móvil, ¿no? Porque entonces si tienen determinadas preocupaciones van a ir rastrando. Nosotros tenemos unos cookies, unos tracking, el social login, y entonces nosotros los vamos rastrando. Entonces, efectivamente, a ese maestro preocupado por una determinada cuestión, etcétera, es al que le iba a llegar esa publicidad. Es como dicen el algoritmo, que te va enviando el famoso algoritmo. Es interesante. Yo quisiera dejarle una pregunta para luego de la pausa sobre el riesgo, porque, a ver, hemos mostrado la cara positiva, digamos, la posibilidad del acceso más rápido a la información y también la ventaja que tiene para quien emprende una campaña electoral, quien organiza y diseña una campaña electoral. Pero se habla mucho del fake news, se habla mucho de la información distorsionada, ¿no? De estos videos que de pronto ahora parecen prácticamente reales. Ayer, esto no tiene nada que ver con lo que vamos a hablar, pero me sorprendió una noticia en Japón, una mujer que se ha casado con la inteligencia artificial, porque descontenta con su experiencia amorosa, se le ocurrió diseñar el novio ideal, el marido ideal, y la mujer se ha casado en Japón con el hombre que ella ha creado a su gusto y a su preferencia cuidando además cada uno de los detalles. Pero bueno, vamos a dejar a la pausa un instante, escuchar a los anunciantes y regresamos con la otra cara de la inteligencia artificial también esta mañana. 8 minutos de la mañana y venimos conversando con el doctor Ismael Crespo, doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, que está invitado que ya ofreció una conferencia sobre inteligencia artificial y la aplicación de la misma en las campañas electorales. Y habíamos dejado abierta la pregunta, la iremos por supuesto centrando más en función de la conversación sobre el lado negativo y la información falsa que se puede generar con inteligencia artificial a la hora, sobre todo, que está en juego la captación de votos y electores. Claro, bueno, yo creo que quizás el lado oscuro es el lado que más tenemos todos en cuenta, por eso es el que aparece en las noticias y demás. Entonces, claro, están los deepfakes y los chipfakes, que son toda la simulación que hay a través de recreación de imágenes que no son reales y que por tanto llevan a confundir al elector, ¿no? Por ejemplo, pues las voces, ¿no? Se están recuperando las voces. La campaña india de hace 2 años, en la campaña de Japón se han recuperado, por ejemplo, voces de candidatos incluso que estaban muertos, ¿no? Que se ha hecho pensar a la gente que eran candidatos que estaban vivos, ¿no? Candidatos históricos como el hijo de Gandhi, ¿no? Entonces, bueno, eso evidentemente, y luego por otra parte todo lo que tiene que ver con las granjas de bots y de troll, ¿no? Que de alguna forma todo eso enturbia la campaña, y eso va a estar muy presente en las campañas, y evidentemente por eso hay una cierta reticencia al uso de inteligencia artificial, porque nos lleva a escenarios de poca transparencia, manipulación, desinformación y demás, pero es difícil, yo creo que es muy difícil que vayamos a luchar contra ello. Es parte de... ¿Qué capacidad de control de daños podemos tener? No, muy poco, porque las cosas que, digamos, los inventos que hemos tenido, por ejemplo, los fact-checking, ¿no? Pues realmente van muy lentos, ¿no? O sea, cuando hay un control de que una noticia, por ejemplo, es falsa, realmente nos damos cuenta 2 o 3 días más tarde cuando se están produciendo millones de noticias falsas todos los días, ¿no? Entonces, yo creo que es parte de nuestra época, ¿no? Vivimos una época muy polarizada, y parte de la desinformación es parte de esta época de polarización política, ¿no? Entonces, es complicado. Habría que intentar medidas desde el punto de vista educativo, que es cierto que funcionan, o medidas desde el punto de vista contranarrativas, para generar contranarrativas contra la desinformación, pero no es fácil ni va a ser fácil. Quisiera preguntarle algo en relación a las elecciones españolas que usted ha mencionado del 23, antes de hablar de las peruanas, sobre las que se ha pronunciado también. Respecto del español, usted ha hablado de que la inteligencia artificial permite dirigirse a segmentos del electorado precisos, ¿no? Pero yo quiero recordar que en España un tema mayor fue y sigue siendo el tema de la unidad nacional, porque los partidos nacionalistas, eventualmente separatistas, particularmente catalanes y vascos, terminan por decidir en relación a los 2 grandes bloques que hay del Partido Socialista por una parte y del Partido Popular por otro. ¿Cómo hacer? ¿Qué impacto puede tener el trabajo con inteligencia artificial frente a segmentos del electorado que se hayan sumamente decididos respecto a un tema como el tema de la unidad nacional española?
Sí, bueno, se está actuando, no solo en ese tema, en general con este tipo de temas que son, claro, usted ha nombrado quizás el tema más polarizante que hay, ¿no? Sí. Es el tema que un poco que rompe aguas, ¿no? Sí. Bueno, con ese tema realmente lo que se está utilizando mucho es lo que hablábamos antes, los algoritmos de recomendación en redes sociales, ¿no? Tanto a favor del mensaje de estos partidos como en contra del mensaje de estos partidos, sobre todo por partidos de extrema derecha, que ahora en España pues hay un partido de extrema derecha que es bastante relevante. Nosotros hemos llegado tarde. Vox, ¿no? Sí. Pero se molestan algunos si se les llama extrema derecha. No, vamos a ver, la cúpula de ese partido de extrema derecha. Lo que pasa, otra cuestión es que ahora mismo los electores son más transversales, porque cuando los partidos amplían su base electoral, evidentemente se vuelven más transversales. O sea, cuando usted tiene un partido, no sé, socialista, que tiene el 70% de votos, evidentemente no todos los votos son socialistas, son votos que se transversalizan, ¿no? Entonces Vox es un partido que en sus planteamientos y en su forma de agrupar en el marco de los partidos de la Unión Europea claramente se agrupa con los partidos de extrema derecha, ¿no? Entonces, además es una tendencia que está sucediendo en Europa. Piense que en Europa nosotros tenemos 9 países ahora mismo que no tienen partidos de derecha tradicional conservadora, y no son países que digan, bueno, son países de estos perdidos que están por ahí, no estamos hablando. Francia no tiene partido de derecha tradicional conservadora, Italia no tiene partido. Bueno, Macron Macron es liberal, lugar, ¿no? Macron es un frente liberal, Pero él está la derecha gaulista con el Partido Republicano. Pero no existe. Claro, desde el punto de vista electoral no existe. 32 diputados. Bueno, de 675 que tiene la Asamblea. Estamos hablando de cifras muy Ahora, yo le preguntaba, si me permite regresar al Perú por el control de daños. Es decir, ¿qué se puede hacer desde los organismos, por ejemplo, electorales? Porque me pongo a pensar, se puede incluso llegar a inducir un voto errado. Es decir, si uno trabaja una contracampaña en inteligencia artificial, podría inducir a determinado electorado, confundirlo con relación al símbolo que debe marcar. Sí, en una elección como la que vamos a enfrentar, con decenas de candidatos y con una cantidad, además pasamos a un sistema de elección de 2 cámaras, por ejemplo, lo que complica mucho más el tiempo que va a tener el elector dentro de la cámara para marcar la elección, lo puede llevar ya por las condiciones que han cambiado a confusión. Pero digo yo, también podría armarse una campaña, ¿no?, con la cual se induzca a que el voto de mi enemigo, ¿no?, vaya, o de mi oponente, vamos a ponerlo en esos términos, ¿no?, fracase. Es decir, confundir a mi contendor y hacer que su electorado leal de pronto caiga en errores a la hora de emitir un voto. ¿Qué medidas puede tomar, en este caso el organismo electoral, con la difusión de la información para que las personas tengan mucho más al alcance no el fake news, sino evitar justamente y tener la capacidad o las herramientas de distinguir cuando de pronto hay una campaña maliciosa? Sí. Vamos a ver, lo que plantea es factible, incluso es probable que suceda, porque además el sistema de elección en Perú para esta ocasión va a ser enormemente complejo. Y en este sentido es posible que este tipo de campañas en redes sociales se den y que confundan al electorado, sobre todo aquel electorado que está más desinteresado por la política, o sigue menos, y que su única fuente de información son las redes sociales y no los medios de comunicación. ¿Se puede inventar hasta un candidato? Se podría inventar, sí, un candidato, sí. Pero es factible que suceda, de acuerdo a los intereses que tengan a lo mejor un determinado partido. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues poco. O sea, desde los organismos electorales se pueden hacer campañas de información. En este caso, por ejemplo, un voto informado, es decir, cómo se vota, porque dado que han cambiado las condiciones de voto, lo normal sería explicar que hay una nueva forma de votar y digamos que el ciudadano lo conozca. En el tema de las redes sociales, pues poco, porque las contranarrativas no son propias de los gobiernos, las contranarrativas son propias de organizaciones o de partidos políticos. Organizaciones de la sociedad civil, pues fact-checking, o sea, control de información falsa y demás, pero lo que pasa es que suele llegar muy tarde. En realidad tenemos muy pocas herramientas, ¿no? O sea, muy pocas herramientas. Señor Crespo, el tiempo corre. Yo quisiera preguntarle algo de fondo que tiene que ver con la polarización. Usted ha dicho que vivimos en una época de polarización, eso pasa tanto en Europa como en América Latina y en otras regiones, pero usted ha creído, temer, que los extremos pueden terminar por aplastar al centro en esta campaña electoral peruana. Sí. ¿Rectifica esa misma opinión? Porque hay algunos partidos del centro que ahí están avanzando. Luego que se vaya usted, vamos a recibir al señor Víctor Andrés García Belaúnde, que más bien, como otros de otros partidos, intentan ubicarse en el centro.
Sí, no, yo creo que en campañas altamente polarizadas los extremos, bueno, además desde el punto de vista de la sistemática política es así, es decir, en campañas donde hay propuestas que básicamente se basan en blanco y negro, pues básicamente los grises no suelen tener mucha aspiración. Ahora bien, también depende de los objetivos, que aquí depende de los objetivos. Si todos queremos ser presidente, lo normal es que el presidente acabe saliendo de un extremo. Si la otra cuestión es que lo que queremos consolidar nuestro partido, pasar la valla, etcétera, posiblemente haya espacios de centro, de centro liberal, donde hay un espacio suficiente para esos partidos. Ahora, para competir por la presidencia, si se genera un esquema de polarización, ojo que ese esquema no se ha generado todavía, porque tenemos un polo pero no tenemos el otro. Así es. O sea que, y el caso boliviano prueba lo contrario. Claro, ¿no? por eso digo. Ganó un candidato de centro. Sí, aunque no era el de centro realmente, porque el centro había otro. Cristiana, claro, democracia cristiana, finalmente con esa. Bueno, muchas gracias, señor Ismael Crespo, que tenga una buena estadía en el Perú. Le agradecemos que se haya pasado a visitar, hágalo siempre cuando viene al Perú. Tengo entendido que van varias decenas de veces que visita el Perú. Sí, ayer comentábamos y decíamos que más o menos unas 50 veces. Bueno, que sean 50 visitas a RPP, porque nos ilustra siempre comparando lo que pasa acá, que usted conoce bien, con lo que pasa en su país, España, y otros países europeos. Muchas gracias, señor Ismael Crespo, profesor de la Universidad de Murcia, sí, en el sur de España. Muy buenos días. Hacemos una pausa, Mabel. Vamos a la pausa.